inspirado a hablarles de este tema porque es un tema recurrente. En este año 2022, hermanos amados, dos grandes masacres ya enlutan la sociedad americana. En apenas unos 6, 7 días de separación uno del otro. El 14 de mayo de este mes que estamos cerrando, un tiroteo masivo en un supermercado Tops en la ciudad de Buffalo, Nueva York, en la que un joven de 18 años asesinó a 18 personas. Y ahora, esta masacre en esta ciudad Uvalde, Texas, en la que otro joven, note usted, 18 años también, mató a varios alumnos y maestras en una escuela de Texas. No es para llorar, no es para orar. Dios nos ayude, hermanos, a no ser indiferente a lo que está ocurriendo en América. El martes 24 de esta semana leíamos y oíamos la triste y conmovedora noticia que en la ciudad de Uvalde, Texas, al menos 19 niños, que ahí se los estoy proyectando, 19 niños entre las edades de 7 a 11 años, hermanos, y 2 maestras defendiendo a estos niños murieron baleados indiscriminadamente por un adolescente de tan solo 18 años, quien abrió fuego en la escuela primaria Robb de Texas. Esta noticia ha conmovido no solo a los Estados Unidos, sino también a gran parte del mundo civilizado. Es triste ver esos rostros de esos niños, futuro truncado, una vida que se ha cortado por otro adolescente, apenas un joven de 18 años, quien rifle en mano mató indiscriminadamente a estos inocentes. Y a raíz de estas tragedias y de otras más de las cuales pudiera hablarles en esta hora, pero no es mi motivo hacer un noticiero aquí en este lugar, me he visto inspirado a hablarles de este tema: Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Padre, necesito que tú guíes mis pensamientos, mis ideas. Necesito, Señor, que tú orientes mis pensamientos y me ayudes a compartir la palabra que ya tú has puesto en mi corazón. Ruego que esta palabra fluya con toda libertad y que seamos edificados y confrontados y al mismo tiempo retados a entender que vivimos en un país que necesita con urgencia que tú establezcas tu reino en el corazón de todos los que vivimos en este país. Ayúdame, Padre, te lo pido en el amor de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén. Esta declaración o esta expresión o esta oración o esta intercesión o este ruego lo encontramos insertado en la oración del Padre Nuestro. Es la primera petición que el Señor Jesús nos enseña a hacer, hermanos. En el Evangelio según Lucas capítulo 11 versículo 2, donde el Señor da este modelo de oración del Padre Nuestro, allí el Señor dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lucas 11:2. A raíz de todo esto que hemos leído y de lo cual yo le he hablado y de otros casos que no vale la pena gastar tiempo ahora para hablar del tema, es que me he visto motivado a conversar con ustedes una vez más sobre la primera petición que el Señor nos enseña en esta oración del Padre Nuestro: venga tu reino. Porque no caben dudas, amados hermanos, no caben dudas que América necesita con urgencia que el reino de Dios se establezca en el corazón de todos los que vivimos en América.
sin importar la procedencia, sin importar cómo llegaste a este país, sin importar cuál sea tu nacionalidad nativa, no importa, vinimos aquí, necesitamos orar para que el Señor establezca su reino en todos los que aquí vivimos. Yo creo con todo el corazón que cuando el hombre niega su necesidad de Dios y se revela abiertamente en contra de los principios de vida que Él estableció en su palabra, que es la Biblia, sufre inevitablemente las consecuencias de su equivocada decisión. El caos es inevitable cuando Dios está ausente. Cuando a Dios no se le da lugar, cuando a Dios no se le da la oportunidad de que obre en el corazón, reina el caos y reina la violencia. No niego, hermanos, no niego, mis hermanos amados, que el hombre podrá triunfar en algunas áreas de su vida. Eso yo no lo puedo negar, es una realidad. Pero menos en la de vivir plenamente si no le da la oportunidad a Dios. Porque el que le da sentido a la vida del hombre es el autor de la vida, que es Dios. Gloria al Señor. Y no es fanatismo, es una realidad. Tú que has vivido 30, 40, 50 años después de haberle dado tu vida a Cristo, puedes decir, con Cristo la vida es mucho mejor. Podemos testificar el cambio que Cristo ha obrado en nuestra vida, en nuestro corazón. Esto no es una falacia, esto no es una filosofía hueca, vacía. Es una verdad que tenemos que seguirla predicando hasta que Cristo venga. Aunque nos tilden de fanáticos, aunque nos digan lo que nos digan, tenemos que decir que con Dios la vida es diferente. Señor Jesucristo advirtió en uno de sus discursos, en el Evangelio según Marcos capítulo 8, versículo 36, de nada sirve que una persona gane todo lo que quiere en el mundo si al fin de cuentas pierde su alma. Qué pena, hermanos, que vivimos en la sociedad en un tiempo en el que la ciencia se ha multiplicado indescriptiblemente. Increíblemente el nivel de desarrollo que ha alcanzado esta sociedad es asombroso, asombroso, hermanos. Lo que hoy nosotros disfrutamos antes era un sueño, películas de fantasía. Sin embargo, hoy es real. Algo increíble, indescriptible, que este hombre de hoy ha alcanzado un desarrollo inigualable. Y sin embargo usted ve con cuánta insensibilidad el hombre posmoderno vive. Yo me asombro de ver en esta guerra cómo se matan indiscriminadamente, cómo se destruyen ciudades, cómo se han gastado millones de dólares para destruir y tienen que usar ahora el doble para volver a reconstruir. El hombre de ciencia, ¿dónde está? Porque falta la sabiduría de Dios. Falta la sabiduría de Dios, el amor de Dios, que es el que cambia y transforma a la gente, que es el que nos hace sensible, que es el que hace mirar a los niños como seres humanos, que es el que hace mirar a los ancianos como seres humanos, porque la vida de Dios en nosotros es la que nos transforma, la que nos cambia. Por eso el Señor dice, de nada vale que alcance todo lo que quieras en el mundo si al final pierdes tu alma. Si al final has vivido lejos de Dios. Qué pena, qué vergüenza. Yo les digo con honestidad, lloro cuando veo esas noticias y me asombro. Yo mismo le digo, Señor, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza lo que estamos viendo y experimentando en este tiempo. Pero volviendo a América, yo creo que hoy América enfrenta serios problemas sociales, éticos y morales que evidencian las consecuencias de ignorar a Dios. Vivimos en el país más rico del mundo, en el país más poderoso del mundo, en todos los órdenes. Sin embargo, este país vive una crisis total y absoluta. Apenas quiero significarte algunos detalles y algunas cifras que demuestran la crisis en el orden social, ético y moral que vive América.
Tal vez no seas de los que te da la idea de buscar, indagar y saber. Solamente vivimos tal vez enfrascados en ganar los dólares y pagar los biles, ignorando todo lo que está ocurriendo en este país. Pero yo quiero significarte algo importante, porque es necesario que entendamos la urgencia de esta oración del Padre Nuestro. Señor, que venga tu reino a América. Mire, la pornografía en Estados Unidos es el que produce el 89% de las páginas web pornos. La pornografía es una industria de aproximadamente 13 billones de dólares. Y quería decirle además que esta industria increíblemente creció en la pandemia del coronavirus, porque hay quien hace negocio con la desgracia de la gente. Esta es una industria que sus ingresos superan a los ingresos combinados de las compañías líderes de tecnología como Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix y otras más. Pero otro detalle interesante que encuentro en la investigación que hice, que es el alcoholismo. El alcoholismo, hermanos, el número de muertes suma más de 58,000 personas cada año en los Estados Unidos. El número de muertos por enfermedad alcohólica del hígado y de muerte inducidas por el alcohol, excluyendo accidentes y homicidios, suman más de 58,000 personas según el CDC, Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Qué pena. Otro flagelo que nosotros vemos en índices realmente espeluznantes en Estados Unidos, la drogadicción. Más de 107,000 personas murieron por sobredosis de drogas en Estados Unidos en el año 2021, según el CDC. Y esta es una cifra sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, que refleja la magnitud de la epidemia que aqueja a América. Miren, hermanos, esa cifra quiere decir que en promedio un estadounidense muere por sobredosis cada 5 minutos. Calcúlelo. Desde que yo estoy diciéndote esto hasta que se mueva 5 minutos la aguja de tu reloj, alguien está muriendo por sobredosis de droga en América. El tabaquismo provoca más de 480,000 muertes por año en los Estados Unidos. Más de 16 millones de estadounidenses viven con una enfermedad causada por fumar. Y a pesar de que la cajetilla dice, fumar daña la salud, millones están esclavos del tabaquismo. ¿Qué más te digo? El aborto. Más de 1,600,000 abortos quirúrgicos se practican en los Estados Unidos cada año. Cada año. El otro día oía a un pastor decir a raíz de la situación, y se lo voy a decir, se lo voy a comentar, a raíz de lo que ocurrió en Uvalde, 19 niños muertos y 2 maestras. Él decía, ¿cuántas personas que tienen que legislar para el bienestar de esta nación están llorando por estas muertes? Sin embargo, no les tiembla el pulso para aprobar leyes que apoyan el aborto, donde millones de niños mueren cada año. ¡Qué hipocresía! El 92% de estos abortos se realiza por razones sociales, económicas o personales, todas ellas amparadas por la definición de salud del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero ¿qué más te digo? Me sorprendió esta otra cifra, suicidios de niños y jóvenes. Mire usted, cada año miles de adolescentes se suicidan en los Estados Unidos, hermanos. El suicidio es la tercera causa de muerte más frecuente para los jóvenes entre 15 y 24 años.
Y es la sexta causa de muerte para aquellos de entre 5 a 14 años. Es algo realmente preocupante. Por eso, padres, tú que tienes adolescentes, tú que tienes hijos, no te descuides. Es importante invertir tiempo en ellos para enseñarles la verdad de Dios. No deje que toda la basura de las redes sociales infesten sus mentes y sus corazones. Sembremos la verdad de Dios. Apoyémosle en oración. Rodeémosle de ruego y de súplica, orando a Dios. La depresión es horrible en estos niños, en estos adolescentes. Mire, hermano, mire, tercera causa de muerte más frecuente de jóvenes entre 15 y 24 años. No te conformes con que solamente viene el viernes a un cultico de jóvenes. Por favor, ocúpate de su vida espiritual. Amén. Oh Dios, mientras yo analizaba todo esto, decía: Señor amado, que tu misericordia alcance América. Este es el país donde tú vives. Esas cifras no son de la India. Yo quiero entender, que entendamos esto. Estas cifras no se refieren al Medio Oriente. No, eso no se refiere a Suramérica ni Centroamérica. Estoy hablando de América, de Estados Unidos, donde vinimos a vivir nosotros. ¿Está bien? Otro detalle del cual quiero hablarte, para no ocupar más tiempo sobre estas notas que estremecen, es la violencia con armas de fuego, que abarca o que incluye masacres y actos individuales. Qué pena. A través de esta violencia se mata a unas 38,000 personas e hieren a otras 85,000 cada año en los Estados Unidos. Esta tasa de muerte con armas de fuego es muchísimo más alta que la de otros países desarrollados. Es algo realmente preocupante, hermanos. No tuve todo el tiempo para traerles cifras que pudieran calzar estas cosas que estoy proyectándote en esta hora, pero realmente es asombroso. Es asombroso el uso indiscriminado de las armas y de la violencia con armas de fuego en este país. Es triste. América necesita que el reino de Dios venga. Venga al corazón de todos los que vivimos en este país. Sin lugar a dudas, amados hermanos, Estados Unidos es una nación cada vez menos cristiana. Y no me da pena decirlo desde este altar, aunque me vean miles de gente. Estados Unidos es cada vez una nación menos cristiana. Es, según Misionología Internacional, es la tercera nación más grande del mundo que necesita ser evangelizada. Es la tercera nación más grande a nivel mundial que necesita ganarse para Cristo. Y esto es sumamente peligroso para el futuro inmediato y a largo plazo de América. Yo creo, hermanos, que no puede haber una sociedad sin odio, con hombres que odien. No puede haber una sociedad justa con hombres injustos. No puede haber una sociedad pura, moralmente hablando, con hombres inmorales. No puede existir una sociedad sin violencia con hombres violentos. ¿De qué vale construir casas, edificios? ¿De qué vale desarrollar toda la tecnología y de ella nos beneficiamos si el hombre no es cambiado, no es transformado, no es regenerado por el poder del Espíritu Santo? No me cabe la menor duda de que toda la desgracia y sufrimiento que históricamente la humanidad ha experimentado, incluyendo al hombre posmoderno, es el resultado de rechazar a Dios y de rebelarse en contra de Él. Es la consecuencia de vivir creyendo que pueden resolver todos los problemas sociales, económicos y también morales por sí mismos, ignorando a Dios. Yo creo, y tal vez usted pueda coincidir conmigo, que cuando se suplanta a Dios por un humanismo que lleva a idolatrar al hombre y se quita a Dios del escenario, entonces reina el caos
y gobierna la anarquía en la familia y por ende en la sociedad. Yo sé que usted recuerda la historia cuando el pueblo de Israel pidió rey en los días de el profeta Samuel. Y Samuel se turbó y Dios dijo, le tuvo que decir a Samuel, dándole ánimo: Samuel, no te han menospreciado a ti, me han menospreciado a mí. Yo lo saqué de Egipto, lo establecí en esta tierra, yo he peleado sus batallas, le he dado victoria contra sus enemigos, yo lo he hecho y lo he constituido nación. A mí me están desechando, no quieren que yo reine sobre ellos. Y esta decisión equivocada y errada llevó al pueblo a sufrir las consecuencias. Quitas a Dios de tu familia, reina el caos y la desgracia. No me cabe la menor duda y soy tajante en esta aseveración. Dios es imprescindible en el hogar, la familia y en la sociedad y en los gobiernos. Cuando se saca a Dios de la familia y de las escuelas, se sufren las consecuencias. Cuando se dictan leyes y se firman órdenes ejecutivas que prohíben que se ore en las escuelas y que se mencione la Biblia, se sufren las consecuencias. Ahí lo tiene usted, hermanos. Cuando se legaliza el infanticidio impunemente por medio del aborto, se tienen que sufrir las consecuencias, hermanos. Cuando tildas a las iglesias de antisociales y fundamentalistas, se sufren las consecuencias. Gloria a Dios. Que el Señor tenga misericordia de América. Que el Señor tenga piedad de América. Pero ¿cómo evitar estas funestas consecuencias de las que yo les he estado hablando y otras muchas más que tal vez usted pudiera significar? Opino que la solución del problema no está en regresar a la comunidad primitiva, ni tampoco dejar de usar el celular o las computadoras. La solución no está tampoco en cancelar todas las redes sociales como una vía de comunicación. Yo creo que la solución está en regresar a Dios. La solución está en regresar a Dios, en darle una oportunidad a Dios. La solución está en que la gente se vuelva a Dios, hermanos. Que la gente no desperdicie su vida en propósitos que no tienen valor perdurable. Porque yo creo que Dios es el único que puede dar valor, propósito y significado a la vida del ser humano. Algunos me preguntarán, entre ellos los jóvenes que están aquí, adolescentes o ancianos, cualquiera sea la edad: pastor, pero ¿qué tiene que decirle la Biblia a una generación que está obsesionada con las redes sociales y los selfies? Y yo no diría tanto a los jóvenes, hasta nosotros los que ya no tenemos ni cana que peinar, nos encantan los selfies. Y estamos fascinados con las redes sociales y la internet. ¿Qué tiene que decirle la Biblia a un influencer que tiene millones de seguidores? ¿Qué tiene que decirle la Biblia a un joven que apenas tiene 15, 16 años, 18 y 20 y tiene millones de seguidores en TikTok, Instagram o en cualquier otra plataforma? ¿Qué tiene que decirle la Biblia a un Instagramer o a un YouTuber que está al tanto de lo último y ha ganado un público enorme? Siempre están a la última. ¿Qué tiene que decirle la Biblia a la llamada generación smartphone? Jóvenes interconectados que apenas tienen roce social, que tienen un gran interés por la popularidad y poco les importa la privacidad, algo que los pone en riesgo total. Usted ve una reunión de jóvenes, 10, 15, 20, 10, 15 celulares y todos abiertos. Pero no voy solamente a hablar de jóvenes, aún nosotros también. Nos cuesta trabajo socializar, compartir, hablar. Ya prácticamente ese nivel de relación se ha ido perdiendo
Y creo con toda honestidad que la Biblia tiene muchísimo que decirle a lo que se conoce generación Z, que es la generación conocida así por ser posmilénica o centúrica. Es la generación que nació con esta furia de lo digital, de la era digital, que ya prácticamente uno se queda asombrado de un niño de 6 meses, 7 meses, es capaz ya casi de andar con un teléfono. Usted dirá, pastor, yo creo que tiene que bajar un poquitico. Pero usted se queda asombrado. No ignoro, hermanos, con todo el corazón, no ignoro que hoy el contexto social, incluso el de las iglesias, es diferente al que tuvieron los escritores de la Biblia. Totalmente diferente. Pero, a pesar de todo eso, a pesar de esa diferencia, a pesar de esa enmarcada diferencia, entiendo que los principios bíblicos de vida familiar, moral, social y aún económico son válidos y aplicables para cualquier generación, en cualquier parte del mundo. Porque vale la pena escuchar cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso era para los niños e hijos del primer siglo y para los niños e hijos de todos los siglos. Hay bendición cuando los hijos honran a sus padres. Hay bendición cuando los padres no discriminan a sus hijos, sino que lo aman, los educan y los forman. Ese principio es válido hasta que venga Cristo a buscar su iglesia, instruya al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Eso no era solo para cuando lo escribió el proverbista, también ahora vale. Ese principio, ama al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, es un principio válido para cualquier cristiano en cualquier época y en cualquier lugar del mundo donde viva. Lo leas en el teléfono, lo leas en la Biblia o lo leas donde lo leas, tiene el mismo contenido. Entonces, hermanos, que Dios nos libre de formar parte de las 2/3 partes de cristianos que aunque asisten a la iglesia, no leen diariamente la Biblia. Que Dios nos ayude. Porque tenemos una generación que formar, pero usted no puede dar lo que no tiene. Usted no puede hablar de lo que no conoce. Dios nos libre. Dios nos libre de que no formemos parte de las 2/3 partes de cristianos que aunque se sientan en una banca en la iglesia, no leen la Biblia todos los días. Necesitamos leer la palabra, conocer la palabra, hablar la palabra, comunicar la verdad. Dios tenga misericordia de esta última generación de creyentes que tienen la falsa idea de que el cristianismo es un culto de 2 horas en el templo. Necesitamos orar, leer la Biblia y tener comunión diaria con Dios. La Biblia es válida todo el tiempo. ¿Dicen amén? El profeta Isaías dijo acerca de la palabra de Dios: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esto lo he dicho desde este altar. Cuando dice para siempre, es que esta palabra que nosotros tenemos, esta máxima revelación escrita de Dios, es válida para toda generación y para todo lugar y para todo tiempo. La Biblia que usted amó, la Biblia que usted predicó en Cuba es la misma Biblia que tenemos que amar y predicar en Estados Unidos. La misma Biblia que amamos en Dominicana o Colombia o Venezuela. La misma Biblia que hablamos en Puerto Rico o en Costa Rica, Panamá o también en México o Uruguay o qué sé yo, en Argentina o también en Centro y Suramérica, el Caribe. Es la misma Biblia que hay que hablar y predicar, que hay que leer y creer. Y es la misma Biblia que tenemos que proclamar porque es palabra de Dios. Palabra de Dios, hermanos. La Biblia no caduca. Yo no sé si usted en su Biblia tiene fecha de vencimiento. ¿Su Biblia tiene fecha de vencimiento?
Nosotros somos unos expertos cuando vamos a comprar al mercado. Lo primero que le miramos es la fecha de vencimiento. Y si se vence hoy mismo, ni lo compramos. Y si se va a vencer al otro día, ni lo compramos. ¿Es cierto o no? Pero la Biblia no tiene fecha de vencimiento, no caduca. No caduca, no tiene fecha de vencimiento. Este mensaje es para siempre. Y es por lo que creo que la primera petición que el Señor nos enseña a hacer en la oración del Padre Nuestro tiene un sentido extraordinario y permanente para hoy. No era solo para los discípulos. No era para el tiempo en el que Jesús se lo refirió al discípulo o al círculo estrecho o al resto de los discípulos que Él le enseñó a orar y le dijo: cuando ustedes vayan a orar, van a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero alabanza, adoración, reconocimiento de la grandeza del Dios al cual se va a adorar. Y la primera petición es: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. La voluntad del Padre en el cielo no se discute. Gabriel no dijo: Señor, pero ¿cómo yo voy a ir a decirle a María, esta adolescente desposada, que va a tener un hijo sin acostarse con un hombre? Manda a otra gente. No se discute. En el cielo no se discute la voluntad del Padre. Por eso es que Jesús dice: así como en el cielo se hace su voluntad, se hace tu voluntad, se haga así mismo en la tierra. La voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo posteriormente en su carta a los Romanos, que es buena, agradable y perfecta. Nos convenga o no nos convenga, la voluntad de Dios es lo mejor. Y esa oración que nos enseñó Jesús en Lucas capítulo 11, hermanos, tiene tanta vigencia como cuando Él la dictó a aquellos discípulos. Aleluya, gloria a Dios. Venir el reino de Dios es pedir que el Espíritu Santo convenza al mundo de que ha pecado, de que la justicia de Dios está al alcance de todos y de que Cristo ha triunfado sobre el pecado y Satanás y reina por la eternidad. Cuando oramos: venga tu reino, estamos pidiendo: Espíritu Santo, convence a este mundo de que son unos pecadores. Amén. Y necesitan arrepentirse, necesitan conocer a Cristo, necesitan tomar una decisión, necesitan darle una oportunidad a Dios para que cambie y transforme sus vidas. Pero además, cuando oramos al Señor: Señor, que venga tu reino, oramos pidiendo cambios sociales. Es un ruego que le hacemos al Padre pidiendo por cambios en la justicia social. Que cese la guerra, que termine el hambre y la miseria, el odio y la violencia entre los hombres, que se imponga la dignidad, la honestidad y el respeto, que triunfen la paz, el amor y la unidad, y que la gente viva como hermanos en un mundo polarizado, violento y virulento e insensible, pero que el reino de Dios, al establecerse en el corazón de los hombres, la sociedad cambia. Yo creo con todo el corazón, hermanos, que solo la gracia y la misericordia del Señor nos capacitarán para enfrentar y sobreponernos a las graves consecuencias del pecado. Lo crea o no lo crea la gente, lo acepte o no lo acepte el mundo, la respuesta de Dios, la respuesta que Dios dio al pecado es Jesucristo. Es Jesucristo. Y es Jesucristo por lo que Él hizo, por quien es Él y por lo que Él vino a ofrecer a todos los pecadores sin acepción de personas. Jesucristo dijo en una ocasión en respuesta a uno de sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Necesitas un camino correcto, recto. Jesucristo es el camino. ¿Necesitas conocer verdad absoluta? Jesucristo es la verdad absoluta. ¿Necesitas entender lo que es la vida? Jesucristo es el autor de la vida. Gloria sea al Señor, hermanos. En Cristo estamos completos. Gloria a Dios. Dios libre
a los Estados Unidos de que llegue el momento, hermanos, en que no haya marcha atrás. Dios libre a América en que Dios tenga que decirle, como le dijo a la nación de Israel por medio del profeta Isaías: pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Que Dios tenga misericordia de América. Que Dios tenga misericordia de América. Y que Dios tenga misericordia de tu familia y de la mía. Que Dios tenga misericordia de los niños, adolescentes y jóvenes que tienen que desarrollar toda una vida en esta sociedad hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. Realmente es preocupante. Es preocupante, hermanos. Pero llegó un momento en la vida de Israel, de esta nación, que Dios levanta al profeta Isaías con este mensaje contundente y conclusivo. Las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. No sé si esta palabra nos preocupe, pero es una realidad. Que Dios tenga misericordia de América y que nunca se cierre el oído de Dios para escuchar el clamor de los cristianos en esta nación. Gloria a Dios. Algunas veces a mí me suena tan raro oír personas que utilizan una fraseología religiosa. Bendiciones, Dios te bendiga. Yo no sé a qué Dios están pidiendo que bendiga a alguien. Pero si no hay un compromiso con el Dios de los cielos, con el Dios de la Biblia, de Él es quien yo quiero la bendición. Y usted oye por la televisión gente diciendo bendiciones. Wow. Que el Señor tenga misericordia, es mi clamor. Como dijera Anne Graham, la hija del gran evangelista Billy Graham, en uno de sus libros, ella escribió: necesitamos orar por nuestra nación antes de que sea demasiado tarde. Si Estados Unidos no se vuelve a Dios, podría alcanzar un punto de no retorno. A raíz de los sucesos del 11 de septiembre y a raíz de todo lo que ha ocurrido después, ella ha considerado que el Señor ha lanzado mensajes de alerta a América. Y desafortunadamente América no ha despertado. Todo lo contrario, cada vez más se hunde en el pecado y en su rebeldía en contra de Dios. Y ella escribió: necesitamos orar por nuestra nación antes de que sea demasiado tarde. Si Estados Unidos no se vuelve a Dios, podría alcanzar un punto de no retorno. Fui a los Salmos y encontré que el salmista se inspiró e hizo una tremenda declaración. El Salmo 33:12 dice, en esta versión de la traducción de la Biblia actual, del lenguaje actual: Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Una nación que fue fundada en principios y valores bíblicos. Una nación que fue fundada en principios y valores cristianos. Al pasar los años, desafortunadamente, se aprueban leyes y órdenes ejecutivas que van en contra de esos principios, que denigran esos principios. Y la Biblia dice claramente que la bendición de Dios está cuando la nación reconoce a Dios, cuando la nación reconoce que Dios es el único que puede bendecir todo lo que se hace, porque sin la bendición de Dios se pierde la vida. No hay que ser un teólogo, hermanos,
para darse cuenta de lo que este versículo dice, de que esta palabra asegura que la nación bendecida, bienaventurada, es la que fundamenta su existencia en la voluntad de Dios, no la que abiertamente se revela en contra de Dios, aprobando leyes y órdenes ejecutivas que van en contra de Dios y de su palabra. Por eso tenemos que orar por misericordia, que Dios tenga piedad de América, y nuestra oración como iglesia debe ser: Señor, que venga tu reino a América. Pero creo que todavía la misericordia de Dios está extendida. Creo que todavía la gracia de Dios está extendida. Y me bendijo el mensaje que el profeta Zacarías le diera al pueblo que estaba en el proceso de reconstrucción. Después de 70 años de cautiverio, regresaron a reconstruir a Jerusalén. Y Dios levanta a Ageo y a Zacarías para darle ánimo a Zorobabel, a Josué, y animarlos. Y el profeta Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 1, versículo 3 de su libro, él dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. En esta versión: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. América necesita con urgencia que Dios establezca su reino en el corazón de todos los que aquí vivimos. El clamor de la iglesia cristiana en América no debe cesar, hermanos. No debemos dejar de orar, no debemos dejar de pedir a Dios, no debemos dejar de clamar: Señor, que venga tu reino. Señor, cambia esta nación, cese la guerra, la violencia, por favor. Toma el control de esas mentes turbadas, de esas mentes dañadas. Toma el control de esas mentes, Señor, esclavizadas por el alcohol y por Satanás. Ten misericordia de esta generación, que esta generación conozca a Cristo y ame al Dios de los cielos. Señor, que venga tu reino a América. Es nuestro clamor, es nuestro ruego, es nuestra súplica. Nos unimos al llanto de todas estas madres y de todos estos padres y de todos estos familiares que bajo la violencia han perdido seres queridos. Oremos, hermanos, para que Dios nos libre de formar parte de esas personas. Oremos para que la misericordia de Dios alcance a América. Hoy nos pueden tildar de fundamentalistas como iglesia, opuesto a todo lo que genera rebeldía en contra de Dios. Fundamentalista porque fundamentamos nuestra vida en la Biblia, en la declaración de la palabra. Y si nos quieren llamar fundamentalistas, que nos llamen como les dé la gana, pero nosotros seguiremos proclamando la verdad del Evangelio. Seguiremos hablando, hermanos, de que el hombre es un pecador y necesita conocer a Cristo, que los gobiernos necesitan conocer a Cristo, que los legisladores necesitan conocer a Cristo, que el Senado necesita conocer a Cristo, que los que gobiernan, que los alcaldes, que los concejales necesitan conocer a Cristo, necesitan saber de Dios para dictar leyes justas. Un país que ha invertido millones de dólares a través de la historia en misiones. Sin embargo, es en estos momentos el país más necesitado de ser evangelizado. Que Dios tenga misericordia de América. Por eso el Señor me llevó a hablarte de este tema, iglesia, porque no podemos estar indolentes a esta realidad. No podemos ser insensibles a esta realidad. Al menos que en el día usted diga: Señor, que venga tu reino a América. La gran frase que se ha hecho notoria en América: Dios bendiga a América. Dios bendiga a América. Yo la convierto en este clamor: Señor, que venga tu reino a América. Porque cuando Dios reina en el corazón, la bendición llega.
a la vida, a la familia, a la sociedad y a la nación. Que venga tu reino, América.